Hoy día 12 de abril, ¿no?, del 2021, vamos a iniciar con nuestro siguiente contenido del curso de física, que es la unidad número 5, que trata de dinámica lineal. ¿Ok? Bien. La dinámica lineal, pues, o la dinámica es una rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y además de eso, de por qué se movió un cuerpo. Recuerdan ustedes que en el tema de cinemática, la cinemática era una ciencia que estudiaba, una parte de la física que estudiaba el efecto del movimiento, el fenómeno del movimiento. No le interesaba qué causó o qué está causando el movimiento, ni tampoco qué forma o qué peso tiene justamente el móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. Lo que sí, lo que sí hemos avanzado de cinemática, hemos visto varios tipos de movimiento, ¿no?, como son el MRU, el MRUV, y hemos aclarado que existen otros tipos de movimiento, ¿no?, como el movimiento de caída libre, el movimiento parabólico, movimiento circular. Bueno, después hemos visto lo referente al tema de estática. En el tema de estática hemos aprendido que la fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto, si es un vector, pues tiene elementos, ¿no? Como son su origen, su dirección y su sentido, ¿no?, además de un valor del módulo. Hemos visto también en una tablita distintos factores, ¿no?, distintos factores para la conversión de fuerzas de un sistema a otro. ¿Correcto? Eso hemos visto. Muy bien. Entonces, con eso llegamos al tema de la dinámica lineal. En la dinámica lineal, aunque parezca contradictorio, solamente vamos a tener una fórmula, y no es que solo vamos a aplicar esa fórmula, sino ya acá tenemos la aplicación o el conjunto de conocimientos que hemos ganado en el tema de cinemática y en el tema de estática. Para la dinámica, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula nosotros ya la hemos adelantado en el tema anterior, sobre todo para el caso de el tema de el del peso, ¿verdad? En estática nosotros hemos definido que el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Así lo hemos definido, ¿correcto? Entonces, la fuerza aquí en el tema de dinámica es igual a la masa por la aceleración. A diferencia del tema de estática, aquí el sistema ya no está en equilibrio, sino que está experimentando un movimiento, ¿sí? Y no un movimiento en MRU, sino un movimiento en MRUV. O sea, hay aceleración, hay variación de la velocidad. ¿Ok? Si hay aceleración, hay variación de la velocidad, eso quiere decir entonces de que el valor de la aceleración pues va a ser distinto de cero, ¿ya? Por eso es que en estática se decía, ¿no?, que está en equilibrio un cuerpo cuando está en movimiento, pero con velocidad constante, porque no existía la aceleración. Y como hemos trabajado en las clases anteriores con la descomposición rectangular de los cuerpos, ¿no? ¿Sí? Hemos trabajado así. Entonces, pues, cuando nos toque hacer una sumatoria de fuerzas, recuerden, una sumatoria de fuerzas en X hacíamos, ¿cierto? Y una sumatoria de fuerzas en Y. Cuando nos toque hacer eso, pues ya no vamos a poner que es igual a 0. No. Vamos a indicar, ¿ya?, vamos a indicar que es igual a la masa
por la aceleración. Igual acá, masa por la aceleración. ¿Ah? Si es que hay movimiento horizontal, vamos a aplicar esta fórmula. Si es que hay movimiento vertical, vamos a aplicar esta fórmula. No, todavía no vamos a estar en el caso cuando combinamos los dos. Simplemente después de la descomposición rectangular, si ustedes recuerdan, efectuamos una sumatoria de fuerzas, ¿no? Esa sumatoria de fuerzas, pues tendían a cero, ¿no? Esa sumatoria de fuerzas tendían a cero porque estaban pues en equilibrio. Acá no, es igual a masa por la aceleración. Ok, es igual a masa por la aceleración. Muy bien, y este producto de masa por aceleración, ¿no?, que obtenemos, si ustedes notan ahí, es de, miren, la masa está en kilogramos, la aceleración que nos presentan pues está en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces el producto de esto sería kilogramos por metro por segundo al cuadrado, pues viene a ser newtons. Ya, no olviden de eso. El producto de esto viene a ser considerado como newtons, ya, que es justamente en lo que se mide, ¿no? En lo que se mide la la fuerza en el sistema internacional. Y acá también volvemos a tratar el peso, ¿no? El peso cambia en la fórmula, solamente que varía el valor de la gravedad, ¿no? Porque la gravedad es lo que va cambiando en la fórmula. Ok, entonces resumiendo, no hay nada más que teoría que ver acá, ¿ya? Recuerden que en la dinámica, nuevamente retomo, en la dinámica, ¿ya?, en la dinámica es una parte, una rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento y estudia por qué está en movimiento, el por qué se mueve. Entonces podemos decir que es una combinación de los contenidos que hemos visto en estática más los contenidos que hemos visto en cinemática, exactamente en MRUV. Luego, ¿qué fórmulas vamos a aplicar? Solamente esta, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del sistema. Como aquí el sistema ya no está en equilibrio, cuando nosotros terminemos de hacer el DSL, porque también se hace acá, cuando terminemos de identificar los vectores, descomponer los vectores, solíamos hacer sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿verdad? Acá no. En donde esté el movimiento, donde se encuentre el movimiento, allí vamos a aplicar esta fórmula, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna explicación o alguna pregunta en esta corta explicación teórica? Vamos a ver el primer caso entonces que nos están proponiendo acá. Nos dice ahí una fuerza neta de 690 newtons es necesaria para que un objeto mantenga una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ahí faltó ese 2 que está en 3 metros por segundo, debe ser exponente del S, ¿no? Un error de tipeo. Vamos a calcular la masa. A ver, en este tipo de enunciados, ¿ya? En este tipo de enunciados, donde no nos da un gráfico, simplemente lo que debemos hacer es dibujar apuntar los datos. ¿Sí? Apuntar los datos. Nos hablan de una fuerza, ¿verdad? ¿Qué valor tiene esa fuerza? ¿Qué valor tiene esa fuerza? 690, profe. 690 newtons, ¿verdad? Entonces voy a apuntar ese dato. Me dicen que una fuerza de 690 newtons. Muy bien.
el objeto tiene una aceleración. No nos dicen qué dimensiones tiene el objeto, ni qué es el objeto. Simplemente nos dicen que es un objeto que tiene una aceleración. Voy a apuntar ese dato. Aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Me piden calcular su masa. Muy bien. Nada más me están pidiendo, ¿verdad? Solamente la masa. No nos dan ningún tipo de gráfico, que si nos dieran ahí cambiaría totalmente la figura, porque había que hacer un DSL. Como no nos dan, entonces vamos a suponer de que ese objeto se esté moviendo, no sabemos hacia qué dirección, pero con esa fuerza y con esa aceleración. Nos piden calcular su masa. Entonces recordemos de que hemos visto en la parte teórica que la sumatoria de fuerzas, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Profe, pero ahí decía solamente fuerza. Tienes razón. Fuerza es igual a masa por la aceleración, lo más simple posible. Entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como deseo el valor de la masa, voy a despejar la masa. Entonces sería la fuerza dividida entre la aceleración. Tenemos todos los datos, claro que tenemos todos los datos. Entonces vamos a reemplazar que la masa es igual el valor de la fuerza, 690 newtons, dividido entre 3 metros por segundo al cuadrado. Y acá es donde viene ya pues la situación de las equivalencias de las magnitudes. Conocemos de que newtons es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Eso hemos visto en la tablita recién. Y todo eso está dividido entre 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que hacemos es simplificamos segundos al cuadrado y dividimos, ¿verdad? 690 entre 3. Apóyame, vean ustedes ahí. ¿Cuánto es 690 entre 3, por favor? 230, bro. 230 le sale al compañero. ¿Confirman el resultado del compañero? Sí, profe, tiene razón. 230, ¿no? Bien, vamos a apuntar. Vamos a apuntar entonces ese dato. ¿Qué pasa con el lápiz? Ahora sí. Apuntamos ese dato, 230, pero ya no es newtons ni metro por segundo, lo que queda ahora es kilogramos. Y listo. Entonces, observamos de que aplicando esa simple fórmula hemos llegado al resultado, ¿no? Al resultado de esa operación. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. ¿Se está entendiendo? Sí, profe, todo entendido. Bien, vamos a ver el siguiente caso netamente teórico, ¿ya? Por acá le vamos a poner. A ver. Bien. Nos dice acá, atentos. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es constante, o sea, nula, constantemente nula, podemos afirmar que, ¿ya? Y acá les voy a poner, ¿no? Ahí está. La partícula está en reposo. La partícula está en movimiento. La partícula está en movimiento con velocidad constante. La partícula está en movimiento con velocidad variable. La partícula está en reposo o con movimiento uniforme y rectilíneo. ¿Cuál de esas alternativas creen ustedes que responde a esta proposición? Primero, vamos a cambiar la palabra partícula por cuerpo, ¿no? Dice un cuerpo, ¿no? En un cuerpo, ¿no? Se calculan sus resultantes, ¿no? Los que son sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y, ¿ok? Y luego se observa
de que todas son ceros, tanto la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es cero. Ya hemos visto una unidad en donde la sumatoria de fuerzas en X y en Y es cero. ¿En cuál de esas unidades eran? ¿En cinemática, en estática o acá en dinámica? ¿Mm? ¿En qué tema hemos dicho eso? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahí dice, ahí está tomada la palabra resultante. ¿Ah? No, ¿Qué dicen los demás? creo que es la partícula está en movimiento en reposo con movimiento uniforme. No, no, no. No estoy seguro. Pero si vas a... La pregunta que les hago es de los temas que hemos visto, ¿ya? Hemos visto tres temas que dan origen a esta unidad, ¿no? Tres unidades anteriores. El tema de cinemática, hemos visto estática y ahorita mismo estamos viendo dinámica. ¿En cuál de estos tres habíamos trabajado que la resultante es cero, o sea, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero? ¿En cuál de estas unidades habíamos dicho esa afirmación? ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Nada? Creo que en cinemática, creo que... No recuerdo muy bien. En cinemática. Nadie más quiere participar. Yo creo que están durmiendo, ¿no? Prenden su celular. ¿Qué dicen los demás? Ni estática. En estática, dice el compañero. Muy bien, es en estática realmente. Y si es en estática, nosotros en el tema de estática, ¿ya? En el tema de estática nosotros hemos dicho de que la sumatoria de fuerzas es igual a cero porque el sistema está en equilibrio, cuando un cuerpo está en equilibrio. ¿Y qué es? ¿No? ¿Qué significa cuando un cuerpo está en equilibrio? Dígame usted. ¿Qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? Cuando está en reposo. Había dos premisas para que un cuerpo esté en equilibrio. Recordamos cuáles serían esas premisas para que un cuerpo esté en equilibrio. Había dos premisas. Nada. Las premisas eran las siguientes. Uno, que no hay movimiento, o sea, está en reposo, no hay movimiento, su velocidad es cero, ¿no? No hay movimiento. O segundo, que si se está moviendo, lo hace con una velocidad constante. Y entre MRU y MRV, la velocidad constante lo hemos visto en MRU, o sea, vendría a ser la última opción, ¿verdad?
vendría a ser la última opción, ¿no? La respuesta a esta pregunta. Es un poco para hacer pues ayuda a memoria, porque es netamente teórica. Las evaluaciones en estas unidades son netamente casi teóricas. Vamos a ver este caso ahora. Y como es parecido al caso número 1 que hemos resuelto, van a hacerlo ustedes. Dice ahí, ¿qué fuerza se requiere para, acá nos piden la fuerza, para acelerar una máquina de 80 kilogramos, ese vendría a ser el dato de la masa, y que desarrolla una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado? Les vamos a dar 5 minutos para que intenten desarrollarlo. Apuntamos acá los datos. Vamos a apuntar los datos. La fuerza nos están pidiendo, ¿no? ¿Qué fuerza? Vamos a ver, la fuerza. No sabemos la fuerza. La masa es de 80 kilogramos, ¿no? Y la aceleración, acá nos dan en la aceleración, que es de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, aplicando la fórmula que fuerza es igual a la masa por la aceleración del sistema, vamos a tener entonces que la fuerza es igual a la masa, que es 80 kilogramos, por la aceleración, que es 0,8, ¿no? metros por segundo al cuadrado. Entonces, al multiplicar sería 8 por 8, 64, ¿no? 64. Y kilogramos, eso sí, ¿no? Kilogramo con metro por segundo al cuadrado, al multiplicarse equivalen a newtons. Y ahí está, ¿verdad? 64 newtons. Bueno, no ha estado complicado. Está relativamente sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? En esta resolución. Les escucho. ¿Ninguna? Muy bien. Vamos entonces a compartir el siguiente caso. Allí está. Ahí está. Vamos a intentar resolverlo. A pesar que aquí observamos pues un gráfico, ¿cierto? ¿No? Pueden ustedes observar ahí un gráfico. Nos piden calcular la aceleración, ¿no? En el gráfico mismo nos están indicando dos datos: la masa del bloque, que es 3 kilogramos, y la fuerza, ¿no? La fuerza, que es 27 newtons, o sea, con la cual se está empujando el bloque. No nos están especificando, eso sí, hay que tener en cuenta, no nos están especificando cuál es el valor de la fuerza de gravedad. No nos especifican si es que hay rozamiento o no, si hay un coeficiente de rozamiento o no, esos datos no nos dan. Entonces vamos a suponer que solamente vamos a trabajar con ellos, ya no vamos a efectuar ningún DCL. Entonces vamos a apuntar los datos, ¿no? ¿Qué dato tenemos? Tenemos que la fuerza, permítame, la fuerza es igual a 27 newtons y la masa es igual a 3 kilogramos, ¿verdad? La masa es igual a 3 kilogramos. Vamos a apuntar acá mejor. Entonces nos piden calcular la aceleración. Entonces sabemos que la fórmula es fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿no? Si nosotros deseamos determinar acá el valor de la aceleración, entonces debemos despejar que es igual a la fuerza dividida entre la masa. Entonces sustituimos los valores. La fuerza es igual a 27 newtons entre, vamos a aplicar un zoom, la masa es 3 kilogramos. Entonces 27 entre 3 es igual a 9.
newtons, no olviden que es igual a, entonces sería newtons es igual a metro por segundo al cuadrado por kilogramo. Dividido entre kilogramos, pues obviamente pueden suponer que se eliminan kilogramos y nos queda metro por segundo al cuadrado. Y efectivamente, ese es el valor que deseamos calcular, la aceleración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, profe, yo no hice eso, sino yo lo que hice fue todos los 27 dividirlo entre 3. Mm, Ahora entendí. excelente.